Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad analizaremos la figura de Paul Schaeffer desde una perspectiva psicoanalítica y para ello utilizamos los aportes de Kember, Freud y Lacan, con el objetivo de comprender cómo determinadas características de la personalidad pueden relacionarse con dinámicas de poder, autoridad y sometimiento dentro de la colonia Dignidad. Escogimos a Paul Schaeffer porque constituye una de las figuras más controvertidas dentro de la historia reciente de Chile. Su liderazgo estuvo marcado por mecanismos de control, dependencia y abuso que afectaron tanto a los miembros de la comunidad como a personas externas. A través de este análisis buscamos comprender cómo ciertas características psicológicas pudieron influir en la construcción y mantención de este sistema de dominación. Paul Schaeffer nació en Alemania en 1921 y trabajó durante años con niños y jóvenes. Posteriormente enfrentó acusaciones de abuso sexual contra menores y huyó hacia Chile. En 1961 fundó Colonia Dignidad, una comunidad que públicamente se presentaba como una organización religiosa y benefactora, pero que con el tiempo fue denunciada por abuso sistemático, control psicológico y graves vulneraciones a los derechos humanos. La colonia funcionaba como una comunidad cerrada y altamente jerarquizada. Existían separaciones de familia, restricciones en los vínculos afectivos, vigilancia constante y castigos físicos y psicológicos. La autoridad de Schaeffer era prácticamente incuestionable. Muchas personas desarrollaron relaciones de dependencia emocional hacia él. Estas condiciones favorecieron la obediencia y dificultaron cualquier forma de cuestionamiento. Otros aspectos importantes fue la participación de Colonia Dignidad durante la dictadura militar chilena. Diversas investigaciones señalaron que el lugar fue utilizado como un centro de detención clandestino, torturas y desaparición de personas. La frase atribuida a Schaeffer, "ahora tapas el hoyo y no preguntas nada", refleja el nivel de control y naturalización de la violencia existente dentro de la colonia. Esto demuestra que su influencia trascendió el ámbito interno de la comunidad y tuvo consecuencias en la historia del país. Desde la teoría de Otto Kemper es posible hipotetizar que Paul Schaeffer presentaba características compatibles con una organización narcisista de la personalidad. Observamos rasgos como la omnipotencia, reflejada en su necesidad de controlar todos los aspectos de la vida de sus seguidores. También aparece el mecanismo de decisión, donde las personas eran vistas como totalmente buenas si obedecían o totalmente malas si cuestionaban la autoridad. Además, se observan relaciones instrumentales y una marcada ausencia de empatía, evidenciada en la indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas. Desde Freud, el concepto más relevante es el narcisismo. Paul Schaeffer parece haber construido una imagen grandiosa de sí mismo, caracterizada por sentimientos de superioridad y una constante necesidad de reconocimiento. Freud también permite comprender la idealización desarrollada por los seguidores, quienes atribuían a Schaeffer cualidades extraordinarias y depositaban en él una confianza absoluta. Esta idealización se fortaleció en relaciones de dependencia y obediencia. Desde Lacan podemos comprender cómo se construyó simbólicamente esta posición de poder. A través del estadio del espejo observamos la construcción de una imagen idealizada de sí mismo como líder y salvador. Desde lo imaginario, los seguidores reforzaban esta imagen depositando en él expectativas de protección. Y desde el orden simbólico, las normas religiosas y la palabra funcionaban como una ley que organizaba la realidad de la comunidad. Finalmente, Lacan plantea que el deseo nunca se satisface completamente, lo que puede ayudar a comprender la búsqueda permanente del control y la dominación observada en Paul Schaeffer. Aunque estos autores tienen diferencias, los tres coinciden en la importancia de las relaciones humanas en la construcción de la personalidad. Kemper nos permite comprender la organización narcisista y las relaciones objetales. Freud aporta el análisis del narcisismo y la idealización,
y Lacan ayuda a entender la identidad, el deseo y la autoridad simbólica. En conjunto, estos enfoques nos permiten comprender cómo la personalidad de Paul Schaeffer interactuó con el contexto social para sostener dinámicas de control y sometimiento. A partir del análisis realizado, es posible plantear que Paul Schaeffer presentaba características compatibles con una organización narcisista de la personalidad, acompañada de rasgos antisociales. Sin embargo, este caso no puede explicarse únicamente desde la personalidad individual. Los abusos sexuales sistemáticos contra niños y jóvenes, la utilización de Colonia Dignidad como centro de detención, tortura durante la dictadura militar y las denuncias realizadas con la ocultación y destrucción de evidencia de detenidos desaparecidos nos muestran cómo el poder puede transformarse en una herramienta de dominación cuando no existen límites éticos ni institucionales. Más allá de la figura de Paul Schaeffer, este caso nos invita a reflexionar sobre los riesgos de la obediencia ciega, la concentración del poder y la pérdida del pensamiento crítico frente a figuras de autoridad. Muchas gracias.